Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Hoy visita nuestro programa el escritor Lorenzo Silva. Nos va a presentar su última obra, Donde los escorpiones, una historia que le llevó en 2014 a Afganistán, exactamente a una base militar en Herat. Nos va a contar la trama, desde luego, de este libro que nos hará pensar en un militar destinado allí que aparece degollado. Ese es el inicio de la obra que luego desgranaremos con ayuda del escritor madrileño. Interesante trama en un día en el que vamos a conocer a la pamplonesa Marta Olaz, seleccionada para presentar o representar a España en el certamen internacional Reina Universo. Y también vamos a ver parte de la obra del estilista navarro Mikel Lucea. Les contaremos en imágenes la trayectoria de este peluquero que ayer presentaba un documental sobre sus 20 años en el mundo de la peluquería y el estilismo. Además, hoy vamos a abrir el debate en torno a la polémica decisión de retirar la bandera europea del Parlamento de nuestra comunidad. Preguntaremos a nuestros analistas si lo consideran un gesto con o sin trasfondo, mástil vacío, ¿por qué y para qué? Cuestiones que analizaremos enseguida con tres de nuestros habituales colaboradores. Son estos algunos de los argumentos que queremos desgranar a lo largo de los próximos 50 minutos. Comenzamos. Tiempo de tertulia, hoy con la compañía de Charly Pérez, Elma Saiz y Paloma Zorrilla. ¿Qué tal, Charly? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Hoy hablamos de la bandera europea en el Parlamento de Navarra, también de las elecciones vascas, pero antes damos la bienvenida a Elma Saiz. ¿Qué tal, Elma? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Gracias por tu compañía. Paloma Zorrilla, ¿cómo estás, Paloma? Pues muy bien, como siempre, bien, con lunes, pero con mucha energía. Sí, con lunes, y eso que es martes ya, ¿no? Bueno, lunes, martes, principio de semana. Principio de semana, ¿verdad? Así lo sentimos, con el cambio. Tenemos sensación de invierno, de otoño, empezamos temporada y empezamos como eso, como semana, extraños, lunes. Eso comentábamos, ¿verdad? Que casi hoy no podíamos conciliar el sueño, o al menos algunos. Bueno, abrimos el debate y nos vamos a fijar precisamente en la fachada del Parlamento de Navarra. Hoy una representante europea ha estado aquí, en Pamplona, en una comisión parlamentaria, y en el debate más cercano, la conveniencia o no de volver a colocar esa enseña europea en el Parlamento de nuestra comunidad. Vamos a contarles en el siguiente vídeo lo que hemos vivido allí en el Parlamento y luego lo analizamos. Es la corresponsal económica de la representación en España de la Comisión Europea. Ha venido al Parlamento de Navarra para presentar los datos del semestre europeo, pero todas las miradas estaban puestas en este mástil vacío, el de la bandera de Europa. Me gustaría verla la próxima vez. No me ha pasado en otra ocasión. Me encantaría que la ciudadana navarra participara también en el proyecto europeo y esté orgullosa de participar, de ser parte de Europa. Pese a la voluntad de la mayoría parlamentaria, que pide que la bandera vuelva a ser colocada, la mesa del Legislativo lo ha rechazado. Ha sido con el voto en contra de la presidenta de la Cámara y el representante de EH Bildu. Gero Abay se ha abstenido. Cada miembro se ha, digamos, mantenido en la posición política de su portavoz. Así que la petición del Partido Popular ha caído en saco roto, aunque su portavoz ha hecho que la bandera estuviera hoy presente. Populares y Partido Socialista se disculpaban ante la representante europea. La presidenta del Parlamento de Podemos y un miembro de la mesa de Bildu han decidido no colocarla, como digo, burlando una decisión mayoritaria de los grupos parlamentarios. Le quisiera pedir disculpas porque efectivamente tenemos un mástil allí desnudo, que no le habrán informado de la situación. EH Bildu y Podemos han puesto sobre la mesa sus críticas a las políticas europeas. Todavía hay mucha distancia entre lo que es la Comisión Europea, la ciudadanía y los parlamentos. No estamos en contra de la Unión Europea, sino en lo que se está convirtiendo en la Unión Europea. Nos parece lo suficientemente grave esa situación como para que el Parlamento manifieste su rechazo retirando una bandera. Izquierda Esquerra ha dado un paso más y a modo de protesta no ha asistido a la comisión. y el lado social. Opiniones para todos los gustos en el Parlamento de Navarra. Paloma, ¿qué significado tiene esta decisión? ¿Se proyecta una imagen positiva de Navarra?
muy crítica quizá con las políticas europeas, algo que puede beneficiar, perjudicar principalmente a los intereses de nuestra comunidad. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me parece que es una imagen de rebeldía que tiene poco sentido. Es decir, se quitó con el motivo de la crisis de los refugiados, pero la crisis de los refugiados, acabamos de tener elecciones en Alemania justo este fin de semana y Angela Merkel, que fue una de las grandes defensoras de acercar muchos refugiados, pues la han contestado que no, y al menos de que de ese modo no. Es decir, todos en Europa queremos tratar lo mejor posible a todos los que podamos, pero hay que ser realistas, no podemos mantenernos en una situación buenista y utópica, sino con los que podemos, manteniendo el estado de bienestar que podemos y el estado de libertad y de seguridad que los europeos nos hemos dado. Entonces, los alemanes le han contestado claramente a Angela Merkel que por ahí no. Ha subido muchísimo un partido que a mí me parece que es muy preocupante, como es el AfD, igual que sube Marine Le Pen en Francia. Son partidos contrarios al euro, que son más preocupantes, y con unas ideas, pues quizá extremistas. Pero claro, si los partidos que tienen que tomar medidas que afianzan nuestro estado de bienestar, que afianzan nuestra seguridad y nuestra libertad en Europa no lo hacen, o son muy tibios haciéndolo, pues corremos el riesgo de que otros partidos lo hagan con el gran riesgo de que el euro estalle por los aires, porque estos partidos son absolutamente contrarios al euro, tanto Marine Le Pen como el AfD, con lo cual yo creo que tenemos un momento en el que hay que ser muy realistas, saber en lo que estamos, olvidarnos de posturas que a todos nos gustarían, pero que son cuentos de la lechera, y ser realistas. Y en esto Navarra tenemos que ser absolutamente claros. Es decir, nadie puede pensar que Europa pinta nada en el mundo si no está unida. Es decir, si cualquier ciudad grande europea, me da igual, Berlín, París, Madrid, cualquier ciudad grande europea es más pequeña que cualquier barrio de China. Es decir, o estamos unidos o Europa no pinta nada en el mundo. Entonces yo creo que la Unión Europea es absolutamente fundamental para nuestros intereses y tenemos que defenderla sí o sí. El desacuerdo con la política sobre los refugiados es lo que llevó precisamente hace ya unos meses a que se retirara la bandera europea. Pero, por ejemplo, Eurobay considera, como escuchábamos ayer en boca de su portavoz, Koldo Martínez, que ha pasado ya, ¿no?, ese tiempo de crítica, de alguna manera ha terminado el plazo adecuado. ¿Cómo se interpreta? ¿Ahora ha cambiado algo como para volver a colocar la bandera? ¿Hay que reclamar de otro modo? ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, ese gesto? Es que, mira, fíjate, yo creo que es un gesto que quizás nunca se tuvo que tomar, ¿no? Porque a mí me parece que una cosa hay que diferenciar, es que estemos en contra con determinadas políticas que son, evidentemente, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que son manifiestamente mejorables, pero yo creo que me parece que esta política de gestos, ¿no?, esta manera de gobernar o de sustentar un gobierno con gestitos, yo creo que están muy lejos de un nivel político que es el que tenemos que exigir a nuestros representantes, ¿no?, que son decisiones valientes y constructivas, ¿no? De hecho, fíjate, el propio Pablo Iglesias fue eurodiputado, o sea, quiero decir que si cree en Europa, ¿no?, estaba representando a la ciudadanía. Entonces, me parece que son gestos que no conducen más que, bueno, pues así, a la foto oportuna, quizás un poquito de demagogia, y yo creo que no se debió quitar. Creo que se puede manifestar claramente una oposición a una política que no nos gusta, pero que creo que estos gestos no hacen más que, bueno, pues una publicidad en este caso negativa. Es más, yo creo que el mensaje debe de ser claro, es precisamente una pertenencia firme a la Unión Europea, y si consiguiéramos que la ciudadanía fuéramos más, ¿no?, que nos creyéramos más esa Europa, cuando conseguiríamos una Europa más fuerte y probablemente podríamos hacer políticas más justas, ¿no?, entre todos. Entonces yo creo que es un gesto que no se tuvo que tomar, y de hecho la posición de Gero Abay quizás es la más responsable, por decirlo de alguna manera, dentro de que representa al gobierno de Navarra, porque estamos todos los días teniendo programas que vienen de Europa, en muchos sectores, en agricultura, en empleo. Entonces, quiero decir, al final, ¿no?, viene una representante europea y hay que ser un poco coherente, ¿no? Quitamos la bandera como gesto, pero estamos todos los días teniendo fondos, efectivamente, la PAC o FEDER, fondos europeos que se están trabajando y además que queremos que seguir participando de ellos, ¿no? Entonces, creo que la coherencia es lo mínimo que hay que pedir a nuestro representante. ¿Cierta incongruencia, entonces, o de alguna manera en el momento en el que se descolocó, quizá la situación era bueno, pues más grave que ahora, aunque recordamos 300.000 personas han cruzado el Mediterráneo este año? La situación era más grave y también más sensible socialmente, ¿no? De hecho, no fue solo un movimiento que se hizo en Navarra. En muchos ayuntamientos de todo el Estado español se quitaron
la bandera europea, ¿no? Y hablamos de Andalucía, de Madrid, en Castilla, en muchos ayuntamientos y de muchos colores diferentes se quitó la bandera europea. Lo que pasa es que, claro, pasado el tiempo, ¿cuándo es el momento de reponer la bandera? Puesto que aún sigue habiendo la crisis de refugiados, ¿no? Y hay que recordar, y me gusta que se hable también de cuando se pone o se decide poner la bandera, de lo que ha pasado en el Mediterráneo y lo que está pasando, ¿no? Porque al final el Estado español, el gobierno de Mariano Rajoy, se comprometió a recibir poco más de 17.000 personas refugiadas y tan solo en todos estos meses ha recibido poquito más de 500, ¿no? Ni al 3% llega. Claro, pero ¿qué hace Navarra, por ejemplo, para presionar, ¿no?, al gobierno de la nación ahora en funciones para reclamar más refugiados aquí, por ejemplo, en nuestra comunidad foral? ¿Qué están haciendo las comunidades si realmente están en contra de esa política que plantea Mariano Rajoy? En su momento hay que recordar que, de hecho, el gobierno de Navarra lideró un movimiento de gobiernos autonómicos que se sumaron, si no recuerdo mal, 11, pidiendo a Rajoy que tomara decisiones y que apostara por traer personas refugiadas, ¿no? Lo que pasa es que, como tiene la potestad, la competencia, la tiene el gobierno de Rajoy, pues no ha movido ficha, y dado también su situación de interinidad, pues ahí sigue la cuestión, Bertan-Vera sobre la mesa, y no se hace nada más allá de traer, pues como he dicho, 500 personas, ¿no? Que yo creo que es muy poco con todo el drama que hay. Nos gustaría traer a todos. Bueno, nos gustaría, creo, mucho más no traer a nadie, sino que pudieran vivir en su país. Pero bueno, están las cosas como están. Pero esto del número a mí me parece una cosa un poco, en fin, un poco pueril, si queréis, un poco infantil. Es decir, cuantos más vengan, mejor. Sí, claro, pero es que cuando vienen hay que darles sus atenciones, tienen que formar parte de la educación como todos, de la sanidad como todos. ¿Podemos permitirlo? Pues hay unas dudas. También hay dudas en cuanto a la seguridad. Me vais a decir que, bueno, pues fíjate, algunos de los que llegaron a Alemania después cometieron los actos de agresión contra mujeres en el 31 de diciembre. Es decir, a ver quién viene y cómo viene. Y cuántos, sobre todo, cuántos podemos mantener. Porque traerlos a que estén en un campamento aquí o estén en un campamento allí no es ninguna solución. Es decir, Europa se puede permitir que miles y miles y miles de personas vengan y tengan derecho a la educación, a la sanidad, a la vivienda, a un trabajo que no pueden tener porque no conocen el idioma ni tienen formación apenas. Eso Europa no se lo puede permitir. Es decir, una cosa es la voluntariedad. Se puede permitir, Paloma, aceptar que vengan todas estas personas, pero por otro lado, ¿se puede permitir que esas personas vivan como están viviendo en la actualidad? Y bueno, y por informar a Paloma, en Navarra, yo desconozco en otras partes del Estado, pero en Navarra hay toda una red solidaria de personas que han mostrado dispuestas a acoger en sus casas a personas refugiadas que no son personas sin estudios. Muchas hablamos de personas incluso pues con carreras, que han tenido su vida allá y que han tenido que irse de sus países por riesgo de vida. Importante del idioma, con un desconocimiento de muchas cosas y con todo el derecho, como todo el mundo, a acceder a educación, a sanidad, a todo. Y si nuestros propios ciudadanos no pueden acceder a una sanidad como debieran, a una educación como debieran, porque hay unas listas de espera, cosas que no se pueden solucionar, no podemos cargarnos con más. Es decir, no es porque no queramos, no es que seamos malas personas, ¿no? Es que Europa no puede hacerse cargo de todo ese número de personas. Es lo que ha pasado en Alemania. Es decir, yo no creo que los alemanes sean unos seres sin alma, ¿no? Los alemanes, igual que los austríacos, los húngaros, están votando que no, porque es que viablemente bueno, es una cuestión. Posible. El tema de los refugiados en las elecciones alemanas ha sido una cuestión. Hay muchos más motivos por los que se ha rechazado las políticas de Merkel, pero desde luego en Alemania ha habido 1 millón de personas refugiadas que han llegado a Alemania y en el Estado español hablamos de muy poquitas, pero de 500. ¿Quién tiene más paro que España? Pues creo que eso es lo que decía. Es decir, en la Unión Europea, uno de los grandes países que tiene un problema importantísimo con el paro, y no es un país pequeño, sino es un país de los principales en cuanto a población y en cuanto a economía, es España, y España no puede permitirse otras cosas que pueden permitirse otros países, pero es que ni siquiera los que pueden permitirse, como Alemania, tanto por población, que es el que más población tiene, como por situación económica, su población tampoco puede aceptarlos, no porque no quiera, sino porque realmente es inviable. Pero ¿veis algún compromiso mayor en alguna comunidad, ¿no?, en relación con los refugiados? No solo en alguna comunidad, sino en alguna fuerza política en este momento de tránsito político. ¿Verdaderamente estáis viendo en los programas de los diferentes partidos un gran interés por resolver esta situación? Yo creo que ha habido debates varios, ¿no?, en las sucesivas, y es un tema que es complicado de tratar y desde luego no está
estamos hablando de otras cosas ahora mismo, ¿no? Yo creo que en España hay tantos problemas, de verdad tantos y tan serios, que cuando le preguntamos a los ciudadanos, y no es porque seamos malas personas, ni poco generosos, ni poco solidarios, pero es que hay tantos problemas en el día a día que cuando preguntan en el ranking las encuestas, el de refugiados pues el cuarto, el quinto, este no es el primer problema para los españoles. Los españoles bastante trabajo tienen con salir adelante, con llegar a fin de mes, con solucionar el gran paro que tenemos en España, con reactivar nuestra economía, con reactivar nuestro comercio, en fin, que yo creo que España humano. debería llevar a las instituciones europeas una posición firme, y yo comparto en este caso con Charlie, ¿no? Es un país, somos un país solidario, creo que siempre en datos ocupa un buen lugar el carácter de nuestra ciudadanía, entonces yo creo que es muy importante que se llevara una posición firme, pero es difícil llevar una posición firme teniendo el gobierno que tenemos en funciones y con posicionamientos, ¿no? Pero además, una cosa es lo que son problemas que se tienen que solucionar en la sede de la Unión Europea. A ver, una cosa es la política de lo que nos gusta y otra es la política de lo que se puede hacer, es decir, con el cuento de la lechera sabemos que no se puede ir. Pero Paloma, se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo, sin duda. ¿Pero qué podemos...? Sí, la solución final a la paz en el mundo, pues no, pero seguramente que mucho más de lo... Pero si no solucionamos ni el problema de paro interno que tiene España, ni el problema de reactivación económica, la parálisis que tiene España en este momento, ¿cómo vamos a solucionar que entre más población que no puede aportar nada, sino que solamente necesita y necesita claramente recibir? Comenzabas hablando de la Unión Europea y de la necesidad de sentirnos Europa y de mirar a otros continentes y a otros países de cara a cara. Claro, la política de la Unión Europea llegó a una conclusión entre los diferentes estados de acoger X número de refugiados. En el caso de España, el gobierno de Rajoy, fueron 17.000. Son 500 personas. Ahora, España está incumpliendo los compromisos que ha dado con la Unión Europea. Si no cumplimos la deuda, no cumplimos los acuerdos en materia de refugiados, al final estamos construyendo una Europa que se deshace. Hay que cumplir los acuerdos que se alcanzan entre los diferentes estados. También tiene que examinar. A mí me parece terrible las personas que están en los campos de refugiados, me parece terrible. Pero también hay que cuidar de la seguridad de los europeos y hay que averiguar quién viene y quién no viene. O sea, no quiero recordar lo que ha pasado en algunos sitios, no quiero recordar Niza, no quiero recordar este último fin de semana en Estados Unidos. Es decir, hay que saber también quién viene y a qué viene. A ver, no, hay que pensar... Es muy delicado establecer paralelismos para pero hay que saber a quién viene y a quién viene. Es decir, cuando ciudadanos franceses con nacionalidad francesa se van a combatir con el ISIS y luego vuelven, pues hay que pensar si tienen que volver a Francia o ya no pueden volver y por ir a combatir con el ISIS y renegar de los principios europeos, los principios de seguridad, los principios de libertad. Usted vuelve y quiere seguir siendo francés, ¿quién sigue siendo un ciudadano europeo? Pues a lo mejor ya no puede. Estamos hablando de cosas distintas. No. Parece que es sustancialmente... Las personas que han atentado en Francia han sido ciudadanos franceses, a todos los efectos. Sí, ciudadanos franceses con la ascendencia, pero con la ascendencia que tenían. Sí, pero han nacido bueno, hay francés, otra cuestión que también nos interesa, ¿no? Si el Parlamento de Navarra, que en principio vela por los intereses de todos los navarros, se tiene que ocupar de la política nacional e internacional en este caso, ¿no? Es otro debate que siempre ha estado ahí, si estos temas que trascienden de los intereses más próximos de la comunidad foral tienen que llegar al Parlamento de esta manera, ¿no? Si el Parlamento se tiene que ocupar de estos asuntos o, bueno, de los más próximos de los ciudadanos navarros. Bueno, yo creo que tiene que preocuparse de todo lo que nos afecta a los navarros, y a los navarros también es verdad que nos afectan las decisiones europeas. Yo insisto en que los navarros en España, sin Europa, pues no pintamos nada en el mundo, pero en la lista de prioridades que tenemos los navarros, creo que esta no es la primera de las prioridades. Creo que Navarra tiene que hacer un esfuerzo muy importante por consolidar el empleo, tiene que hacer un esfuerzo muy importante por reactivar el comercio y tiene muchísimos problemas que solucionar en educación, en sanidad, en muchísimas materias. Y bueno, no puede olvidarse de los refugiados, pero creo que no es su prioridad en absoluto. Creo que a ningún ciudadano navarro que le pregunten, o a casi ninguno, que le pregunten cuál es su prioridad en este momento, dice que la crisis de los refugiados. Precisamente el vicepresidente económico ha hablado de la creación de 20.000 empleos en un horizonte no lejano. Sí, bueno, Europa nos preocupa y nos ocupa a los navarros y las navarras, en tanto también tenemos un director general que es Mikel Irujo, que tiene una delegación del gobierno de Navarra en Bruselas, cuyo principal objetivo es traer inversores y traer ayudas vía Bruselas a Navarra, y en eso está, y de hecho compareció en el Parlamento de Navarra, ocasión que aprovechó Ana Beltrán para pedir su dimisión precisamente por la bandera. Una cosa curiosa que en el Parlamento decidan quitar la bandera y le pidan la dimisión a un representante del gobierno de Navarra. Pero bueno, estas cosas que tiene la política, ¿no? Sí que nos ocupa. Yo creo que Europa es importante.
como hemos dicho antes, hay agricultores, ganaderos, empresarios que están a la espera de recibir subvenciones de Europa, y también, hombre, pues en un momento en el que el gobierno de Rajoy está de forma interina y no puede tomar decisiones, pues también es una buena ocasión para no mirar tanto a Madrid y mirar a Bruselas e intentar pues buscar vías de financiación también de esa manera. Bueno, dejamos este tema aquí con diferentes miradas a esta misma cuestión. Decíamos al principio política de gestos o una política con mayor trasfondo. Otro asunto que también nos interesa en esta parte de la tertulia. Miramos a los comicios vascos y gallegos que se celebran este fin de semana y a las declaraciones del líder abertzale Arnaldo Otegi, que precisamente ayer se refería al gobierno, a la Navarra, ¿no? Proponía para el gobierno vasco un tripartito a la Navarra, y en este caso entre PNV, Bildu y Podemos. Y hubo declaraciones en este sentido de la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Hoyo. Si os parece, le escuchamos y seguimos adelante. Siempre hemos dicho desde el Gobierno de Navarra que esta fórmula de este cuatripartito aquí bueno, ha permitido avanzar en un acuerdo programático, ha permitido consensuar políticas que yo creo que son buenas para la ciudadanía, que no solo en el País Vasco, también en España. Yo creo que la fórmula de hablar, de dialogar, es la que están pidiendo los ciudadanos. Son las palabras de la consejera de Relaciones Ciudadanas. Analizamos precisamente ese planteamiento que hace Arnaldo Otegi cuando los sondeos pues dan al PNV ganador de los comicios vascos. Hombre, a mí se me ocurre a la Navarra muchas cosas antes de hablar de un gobierno, ¿no? Se me ocurre desde el punto de vista gastronómico muchísimas cosas mucho más ricas que el gobierno a la Navarra, permitidme la licencia, ¿no? Pero yo es que creo que, bueno, evidentemente en una realidad en la que las mayorías absolutas parece ser que van a ser inalcanzables en Galicia, bueno, indudablemente en España y también en País Vasco, pues evidentemente va a ser necesario el consenso, la cintura, el aproximar posturas y el llegar a acuerdos, ¿no? A partir de ahí que ya previo al resultado electoral se empiecen a hacer cábalas, pues yo le recordaría al señor Otegi, pues por decirle defectos de ese gobierno de la Navarra que llama a él, pues los problemas que tenemos en educación, las contradicciones que existen entre los diferentes grupos, eso en materia en la OPE educativa, en yo qué sé, un montón de temas polémicos muy importantes para nuestra comunidad, en los que más que gobierno hemos tenido desgobierno. Pero a partir de ahí... De acuerdo, pero es que además tenemos otro ejemplo más, que es Cataluña. Cataluña Convergencia, que es un partido, Convergencia y Unión, que es perfectamente, se puede hacer paralelismos, completamente equiparable con el Partido Nacionalista Vasco, pues el partido de más se ha convertido en el partido de menos. Es decir, si queremos ir a eso, si el PNV se va a unir con los paralelos a Esquerra Republicana y con los paralelos a las CUPs, pues se va a convertir en lo que es. Es decir, en la medida en que el Partido Nacionalista Vasco deje de ser un partido moderado y un partido bueno, pues que defienda los intereses de la mayoría de la ciudadanía y se convierta en un partido que defiende a una minoría rebelde, pues se va a convertir en algo igual que le está pasando a Convergencia, que ha dejado incluso de ser partido en Cataluña, con lo cual yo creo que tienen que mirárselo con mucho cuidado. A mí me parece que es verdad que no va a haber mayorías absolutas, que tienen que hacer pactos. Sí, porque en principio, según los sondeos, PNV y Partido Socialista no lograrían esa mayoría absoluta en la Cámara de Vitoria, ¿no? PNV y Partido Socialista han hecho pactos, ha sido creo que desde nuestra democracia el pacto más habitual en el País Vasco, pero bueno, ese pacto de gobierno o con el apoyo externo o con fórmulas variadas, pero tienen que llegar a unos pactos que sean de gobernabilidad. Pactos como el que propone el señor Otegi, que yo creo que el señor Otegi no puede proponer nada a nadie, pensando en su pasado, que solo ha causado terror y daño, pero pactos como el del señor Otegi ya vemos qué efectos han tenido. Como bien dice Emma, en Navarra de desgobierno y en Cataluña, pues para el propio PNV, en este caso para Convergencia, ha sido su desaparición, unida a su corrupción y otras cosas. Bien, pero esa huida hacia el nacionalismo, hacia el nacionalismo radical, hacia el anticonstitucionalismo que ha llevado a cabo el Convergencia y Unión, le puede llevar al PNV, como siga por la misma senda, al mismo futuro. Yo creo que es una situación pues prácticamente de suicidio. PNV y EH Bildu podrían ir juntos en un pacto a posteriori tras el 25S. Bueno, Otegi lo que busca a 6 días de las elecciones es sumar votos. Sumar votos, y claro, para sumar votos sabe que en la Comunidad Autónoma Vasca el gobierno de Navarra pues tiene mucha admiración, hay admiración por la figura de Usu Barcos, por lo que se está haciendo en Navarra, y no es tonto, y entonces pues, no, intenta aprovechar eso para intentar conseguir votos, pero vamos, ni Geroa es el PNV, ni Podemos Navarra es lo mismo que la de la Comunidad Autónoma Vasca, y es muy diferente la situación. Primero tendrá que hablar la ciudadanía, como bien ha dicho Elma,
y bueno, y luego ver qué pasa. La situación es muy diferente. El PNV ha llegado a acuerdos siempre más con EA que con PSE, y hay que ver lo que ocurre y los resultados que hay el domingo. Y luego a partir de ahí el PNV siempre incluso ha pactado pues hasta con Aznar, así que el PNV es un partido que se maneja muy bien en las negociaciones y que seguramente pues buscará la mejor manera para buscar lo mejor para... Y por otro partido, que ahora que estamos en campaña nadie lo va a decir, porque quizás es pedir demasiado, pero creo que la ciudadanía sí que se merece que cada partido diga con quién va a pactar y con quién no va a pactar. Es decir, no es lo mismo votar al PNV pensando en que puede pactar con el PSOE, con el apoyo externo o no del PP, o que va a pactar con Podemos, que no tiene nada que ver en su ideología, o con Bildu. Rajoy, como no pacta con nadie, Paloma, lo tiene fácil. No, como no le dejáis, él ya os llama continuamente, pero parece que el teléfono está sin cobertura. Bueno, precisamente el Partido Socialista y Pedro Sánchez, ¿no?, aumenta su presencia en el entorno de las elecciones vascas en la comunidad autónoma vasca ante la posibilidad de que descienda de forma notable, ¿no?, en estos comicios, según se indican los sondeos, que luego habrá que ver la realidad, ¿no?, que a veces no coincide. Mariano Rajoy está absolutamente volcado en Galicia como tabla de salvamento, ¿no? Que me parece que es un poco que una cosa es Galicia, otra cosa es España, hay que dar respuesta a las cosas, no se puede poner uno de perfil diciendo a partir del lunes contesta, me parece que es poco serio, pero bueno. Pues llevamos meses esperando la respuesta del señor Sánchez. Primero se nos fue de chiringuito, luego se nos fue a tomar el sol a la playa, que todo nos parece muy bien porque todos lo hemos hecho, pero hay que responder. Y van pasando los meses y el señor Sánchez sigue sin decirnos nada. No voy a defender a sigue en el no Sánchez, es no. Pero sí que ha respondido y es el no, claro. No es no, claro. No, pero eso sí que responder. La cosa es que no le gusta el PP la respuesta, pero la respuesta ha sido clara. Pero es un enroque no serio. Ese no es no lo conocíamos desde el año pasado, lo conocíamos desde finales de diciembre del 2015. Ha pasado 9 meses y seguimos en el no es no. ¿Va a seguir en el no es no? Pues ya veremos qué le dicen los vascos con el no es no, qué le dicen los gallegos con el no es no. Es decir, eso a un partido minoritario se le puede permitir, pero a un gobierno, a un partido que aspira a gobernar, que aspira a ser un partido de gobierno, no puede decir el no es no. No es no es. He conseguido los resultados más pequeños, los más bajos del PSOE de toda la historia, y como llegamos a las terceras, pues probablemente sean todavía peores. Hay que recordar que el señor Rubalcaba dimitió con los mismos votos que sacó Rajoy en las últimas elecciones, así que por esa misma regla de 3, Rajoy también se debería ir a casa. Oye, Rajoy ha sacado más votos que las anteriores. Sí, Rajoy es más de ¿por qué no? Sí, pero más que allá, las encuestas son, marcan una tendencia. Desde luego al PSOE también le da muy malos resultados en las últimas elecciones generales y al final pues no fueron tan malos como indicaban las encuestas. Veremos a ver, y en cualquier caso, pues sí que en la pasada legislatura en la Comunidad Autónoma Vasca, en el Parlamento de Gasteiz, el PNV pactó leyes importantes como el mapa local y presupuestos con PNV, pactó con PSE otras leyes, y bueno, lo que sí veremos el viernes, estaremos atentos también en Navarra y en el resto del Estado a lo que pasa en Galicia y en la Comunidad Vasca para ver si hay movimientos luego de cara al gobierno central o si vamos irremediablemente, como todo indica, a unas terceras elecciones. Bueno, veremos a ver el día después, pero todavía en plena campaña el tema de la violencia también está siendo uno de los asuntos caballo de batalla entre unas formaciones y otras, ¿no? Y precisamente el líder de Sortu decía que no se puede seguir juzgando, así lo dijo literalmente, a la izquierda independentista por la violencia de ETA. También vimos ese debate en el que la líder de Podemos, Pili Zabala, se enfrentaba a Alfonso Alonso, al candidato del Partido Popular, a quien le preguntó directamente si ella era víctima de ETA al ser hermana de una persona asesinada en la Guerra Sucia, ¿no? El tiempo de los GAL. El tema de la violencia que también sigue insistiendo, bueno, pues se sigue insistiendo en él desde distintos frentes. ¿Cómo valoráis las palabras de Otegi cuando de alguna manera quiere quitar esas, bueno, pues ese tema de las diferentes entrevistas o de la presencia electoral? Bueno, claro, Otegi porque le interesa. Otegi va a sus intereses propios estrictos. Es decir, él quiere seguir estando ahí y, claro, a él le afecta muy duramente y con, creo que bastante razón, su pasado. Pero claro, cuando Pili Zabala de Podemos dice, intenta poner un aprieto al señor Alonso, yo creo que es que ningún aprieto, porque recordamos como le dijo en las últimas... No, al señor Alonso no, precisamente al señor Alonso no, Emma. No, si no digo al señor Alonso, digo lo que representaba, creo que pidió disculpas al día siguiente, quiero decir, o sea, no sé si sintió un aprieto o no, pero pidió disculpas. A ver, Pili Zabala, que en este momento está representando a Podemos, su representante máximo en Madrid es el señor Iglesias, recordamos
recordamos cómo le pedía auxilio y clamaba por el cariño del señor Iglesias, y decía, Pedro y Pablo somos los que quedamos, tenemos que pactar. Es decir, no tenía ningún empacho en pactar con el señor Iglesias. Es más, sí que el señor Iglesias y el señor Sánchez quieren seguir pactando, y sobre todo patrocinado o el que encabeza esta opción es el señor Iglesias. Es decir, Podemos quiere pactar con el PSOE, con ese PSOE al que le dijo lo del saco de cal, y con ese PSOE que fue el que desgraciadamente tuvo el gran error de la guerra sucia. Es decir, a quien tiene que decirle algo, si es que tiene que decirle algo, que creo que también ya está pasado de fecha, es al PSOE, no es al Partido Popular. El señor Alonso nada tiene que ver en el asunto de los GAL. Que tiene alguien algo que ver es el PSOE, y un PSOE hace mucho tiempo, y que desde luego ahí no estaba el PP. Estaba con el que él quiere pactar, que son los sucesores de aquellos. Pues yo creo, fíjate, que el señor Alonso no te debió escuchar o no debía saber lo que piensas, Paloma, porque yo creo que lo que hizo, desde luego, acto medido y contrato también medido, porque está en campaña. O sea, que quiero decir que el gesto fue bastante contundente, ¿sabes? Me parece que no, claro, es que salió... por culpa de esa metedura de pata terrible del Partido Socialista, bueno, se le rearmó. Vamos a echarle la culpa. No, a ver, pero quien gobernaba entonces, Emma, si hubiera gobernado el PP lo hubiéramos criticado, pero quien gobernaba en el momento de los GAL era el PSOE. Estoy diciendo que Alonso hizo un gesto positivo al pedir perdón, que estamos muy poco habituados a pedir perdón. Por culpa de ese gravísimo error del Partido Socialista, se rearmó de alguna manera y se le convirtió en víctima al gran terrorista, ETA. Con lo cual, poco tiene que decir en este sentido el Partido Socialista. Pero bueno, creo que hay que pasar página, eso ya pasó, fue un error, se reconoció como error y ya está. Pero que el señor Iglesias, que continuamente lo está sacando, el saco de cal una vez y otra vez, hombre, pero ¿y ahora quieres pactar con ellos? Es que no tiene ¿Hay algún avance en este sentido, en la forma de abordar la violencia etarra en el marco electoral? Bueno, yo creo que Sortu, Arnaldo Otegi y EH Bildu ha dado un paso importante al desmarcarse de la violencia y de todo el pasado que todos conocemos que ha pasado en Navarra, en la Comunidad Autónoma Vasca. A mí me gustaría, pues aún que dieran mucho más y aún fueran mucho más críticos con todo el pasado y mucho más, y reconocieran mucho más a las víctimas, en este caso del terrorismo de ETA, como también quisiera que el PP estuviera a la altura pues de las víctimas del GAL o de las víctimas del 36. Pero que las víctimas del GAL no son culpa del PP, por favor. De las víctimas del 36. No son culpa del PP, tampoco pero son culpa del 36, que no reconocen a Pili Zabala como una víctima del terrorismo, y tuvo que rectificar, como hemos claro dicho que antes. Es una víctima del terrorismo, sí. Sí, pero Alonso no lo reconoció en su momento y tuvo que esperar al día siguiente cuando vio el revuelo que se había montado con esos 5 segundos de aguantarse la mirada, tuvo que rectificar. Desgraciadamente ha habido episodios de cierta violencia en esta campaña, ¿no? Han pintado las sedes del Partido Socialista de Euskadi, han pintado sedes del Partido Nacionalista Vasco, y bueno, aún hay que dar más pasos, y yo creo que hay que rechazar cualquier tipo de violencia, ¿no? Y eso creo que es lo que... Pues mira, yo creo que mientras esté de cabeza de lista el señor Otegi, a mí me parecen que esos rechazos de la violencia son unos rechazos un poco hipócritas, sinceramente. El señor Otegi, que ha participado de forma activa en secuestros y ha participado de forma activa en ETA y que no se arrepiente lo más mínimo, yo creo que no puede ser representante de un partido que quiere ser democrático. A mí, de verdad, a Otegi no le he oído ningún perdón, y los pequeños perdones que le he oído a Bildu poniendo de cabeza al señor Otegi me parecen un poco creíbles. Bueno, nos quedamos con estas diferentes ideas en torno a los comicios vascos, en torno a la oportunidad de unas palabras y otras marcadas por los diferentes candidatos, y veremos a ver si esos sondeos que apuntan a una victoria del Partido Nacionalista Vasco, que se mantendrían los 27-26 escaños, se confirman a partir del domingo. Gracias a los tres por los diferentes análisis, también en torno a la política navarra sobre los refugiados. Paloma Zorrilla, muchísimas gracias. Como siempre, el Masaid, gracias, pasa una buena tarde y felices vacaciones. Todavía quedan, algo queda, ¿no? Y Charly Pérez, muchas gracias, Carlos, hasta otra ocasión. Muchísimas gracias. Vamos a hacer ahora una breve pausa, así que nos da envidia, Elma, que todavía le quedan vacaciones, Disfrútalas, disfrútalas. Algunas nos quedarán, pero todavía no llegan. Todos tienen. Bueno, pues con una sonrisa, dentro de la seriedad, por supuesto, y el rigor, despedimos la tertulia y avanzamos con otros temas de la actualidad del día.